Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema bastante crucial del sistema legal español, la detención. Un tema delicado, sí señor. Claro, porque hablamos de privar a alguien de libertad, aunque sea temporalmente. Así que vamos a ver, ¿quién puede detener? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿qué pasa después? ¿Qué obligaciones hay? Exacto. Tenemos como guía unos fragmentos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM, que es la que marca las reglas del juego en esto. La LECRIM, sí, ahí está casi todo. El objetivo es desgranar un poco estas normas, entender bien los límites, las garantías. Fíjate que empezamos con una frase que ya lo dice casi todo. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Esa es la clave de bóveda. O sea, la regla general es la libertad. La detención es siempre la excepción y tiene que estar súper justificada por la ley. Muy claro, es la garantía básica, ¿no? Eso es, para evitar arbitrariedades. Todo lo demás gira en torno a eso. Vale, pues exploremos esas excepciones. Una cosa que llama la atención de entrada es que no solo la policía puede detener. Ajá, sí, eso sorprende a mucha gente. Resulta que la ley dice que cualquier persona, un ciudadano normal y corriente, podría detener a otro. Ojo, que tiene sus matices. Muchos matices. No es barra libre, ni mucho menos. Claro. La ley lo deja muy claro, son situaciones súper concretas. A ver, las enumera. Primero, si pillas a alguien justo cuando va a cometer un delito. En el momento. El intento flagrante, sí. Luego, al que pillas infraganti, o sea, con las manos en la masa. O justo después, con pruebas clarísimas. El típico caso, vamos. También a alguien que se fuga, ya sea de la cárcel o esperando el traslado o incluso si estaba detenido por otra cosa y se escapa. Fugas, sí. Y el último caso es el del procesado o condenado que está en rebeldía, o sea, que no aparece por el juzgado cuando le llaman. El que se escaquea de la justicia, básicamente. Exacto. Son casos, como decías, muy específicos, Ujú. muy evidentes, ¿no? Y aquí viene lo importante que dice la ley a continuación. Ese ciudadano que detiene, si le preguntan, tiene que poder justificar que tenía motivos racionalmente suficientes. Ujú. O sea, razones lógicas, objetivas, para creer que esa persona estaba de verdad en una de esas 4 situaciones. No vale un «me pareció sospechoso» o «no me gustaba su cara». Entiendo. Tienes que tener una base sólida, si no te puedes meter en un lío tú. Claro, podrías incurrir en una detención ilegal. Es una facultad ciudadana, pero con una responsabilidad enorme. Vale, eso para los ciudadanos. Pero si hablamos de la autoridad o de los agentes de policía judicial, ahí la cosa cambia, ¿no? Cambia el verbo clave. El ciudadano puede detener en esos casos. La autoridad o el agente tiene la obligación de hacerlo. Ah, es un deber para ellos. Es un deber. Si se encuentran con alguien infragante, o fugándose, o en rebeldía, tienen que detener. Es parte de su trabajo. Pero su obligación va más allá de esos casos tan flagrantes, ¿verdad? Tienen más supuestos para detener. Sí, claro. La ley les obliga a detener en otras situaciones que son clave para investigar. Por ejemplo, tienen que detener a alguien que ya está procesado por un delito. Aunque el delito no sea muy grave, Incluso si la pena no es muy alta, si hay razones para pensar que no se va a presentar ante el juez, por sus antecedentes, por cómo ocurrieron los hechos, si huele a que se va a fugar, digamos. ya, para asegurar que el juicio se celebre. Exacto. Aunque ahí hay una escapatoria, por así decirlo. Ah, sí. Sí, en ese caso concreto del procesado por delito no muy grave pero con riesgo de fuga, la detención se puede evitar si la persona ofrece en el momento una fianza bastante. Fianza. Dinero. No necesariamente solo dinero, puede ser otro tipo de garantía, personal o de otro tipo, que a la gente o la autoridad le parezca suficiente para asegurar que va a comparecer. Es una valoración que hacen ahí mismo. Vale, entiendo. ¿Y qué más? Has dicho que había otras situaciones. Sí, hay otra que es quizás la más común en el día a día policial, al principio de las investigaciones. La policía tiene que detener a alguien, aunque todavía no esté procesado formalmente, si se dan 2 cosas a la vez. A ver. Primero, que tengan motivos racionalmente bastantes para creer que se ha cometido algo que parece un delito. Ajá. Y segundo, que también tengan motivos racionalmente bastantes para creer que esa persona en concreto participó en ello. Vuelve a salir lo de motivos racionalmente bastantes. Es como la frase mágica aquí. Es que es fundamental.
Significa que no pueden detener por una corazonada o por prejuicios. Tiene que haber datos objetivos, indicios. Algo tangible. Eso es, algo que, usando la lógica, te lleve a pensar razonablemente, aquí ha pasado algo y esta persona parece estar implicada. Es el equilibrio entre investigar y no detener a cualquiera. Aunque claro, llevar esto a la práctica... Tiene su miga, me imagino. Bueno, ya sabemos quién y por qué se puede detener. Ahora, el tiempo. Tema crítico. No te pueden tener detenido indefinidamente. Ni mucho menos. Si alguien detiene a una persona, sea un ciudadano, la policía, en esos casos, del principio, intento, flagrante, fuga, rebeldía, ¿qué pasa inmediatamente después? ¿Cuánto tiempo hay? La ley es muy clara y muy estricta ahí. Quien detiene, en esos casos, tiene un plazo máximo de 24 horas para hacer una de dos cosas. O lo suelta, lo pone en libertad, o lo entrega al juez más cercano de donde ocurrió la detención. ¿24 horas? ¿Es poquísimo tiempo? Muy poco. Y la ley avisa, si tardas más de 24 horas sin justificación, ojo, que puedes tener responsabilidad penal. O sea que es serio. Muy serio. Ahora, una aclaración importante, que se deduce de la ley y la Constitución. Este plazo tan corto de 24 horas parece que se refiere sobre todo a esas detenciones hechas por ciudadanos o en esos casos tan evidentes. Ajá. Cuando es la policía judicial la que detiene, investigando un delito, basándose en esos motivos racionales que decíamos. El plazo es distinto. Sí, ahí el plazo máximo general que marca la Constitución para poner a la persona a disposición del juez es de 72 horas. Ah, vale. 24 para casos muy específicos y flagrantes y 72 como máximo general en detención policial por investigación. Eso es. Es una diferencia importante en la práctica. Queda claro. Oye, ¿y qué pasa si la policía identifica a alguien que podría estar relacionado con un delito? Pero no sé, los indicios aún son flojos o no hay riesgo de fuga claro, no se cumplen los requisitos para detenerle en ese momento. ¿Se van sin más? No, no se van sin más. Si no toca detener. Pero si hay base para pensar que esa persona tiene algo que ver con lo que se investiga, la policía tiene que hacer otra cosa. ¿El qué? Pues tomarle todos los datos, nombre, apellidos, domicilio, todo lo necesario para identificarle bien y poder localizarle después. Hacen una reseña, digamos. Ya. Y toda esa información se documenta y se manda al juzgado que lleve el caso o que lo tenga que llevar. Así la persona queda fichada y localizada para la investigación, pero sin detenerla. Y supongo que el juez, ya con esa información, podría decidir más tarde si sí hace falta detenerla. Exacto. El juez tiene la última palabra. Si ve la información de la policía u otras pruebas y considera que sí hay motivos legales, puede ordenar la detención él mismo. Vale. Pasemos ahora a otra parte que me parece fundamental. Los derechos. Mientras una persona está detenida por la policía, en esas 72 horas como máximo, o incluso si no la detienen pero le están tomando declaración o algo, ¿qué obligaciones de información tiene la policía? Obligaciones importantísimas. Son la base de un proceso justo. Primero, tienen que informar a las víctimas del delito. ¿A las víctimas? Sí. El texto dice que deben informar por escrito al ofendido y al perjudicado. Les tienen que decir qué derechos tienen. Usa esas dos palabras, ofendido y perjudicado, que a veces sonan parecido, pero son lo mismo legalmente. Es una buena pregunta. A veces coinciden en la misma persona, pero técnicamente son distintos. A ver, de forma sencilla, el ofendido es la víctima directa, ¿sabes? El dueño de lo que se ha dañado o el que ha sufrido la lesión principal. Por ejemplo, al que le roban. Vale. El perjudicado es quien sufre un daño, normalmente económico o moral, a consecuencia del delito, pero sin ser la víctima directa penalmente hablando. Imagina la aseguradora que paga el coche robado o los hijos de alguien que ha sido asesinado, que sufren un perjuicio económico. Entendido. Ofendido el directo, perjudicado el indirecto, más o menos. Algo así, para entendernos. Pues la policía tiene que informar a los dos por escrito de cosas como que pueden poner un abogado o pedir uno de oficio si no tienen medios, Ajá. que pueden personarse en el caso, o sea, ser parte activa, pedir pruebas, y les avisan de que si no hacen nada, ni renuncian a pedir indemnización, el fiscal podría pedirla por ellos. Para proteger sus intereses aunque no se muevan ellos. Exacto. ¿Y hay alguna cosa especial para algún tipo de delito? Sí, menciona algo para delitos de propiedad intelectual o industrial. Como ahí los dueños de los derechos suelen ser empresas o entidades, la información se da a sus representantes legales, no a cada autor o inventor. Es por pura lógica práctica. Tiene sentido. Vale, eso para las víctimas. ¿Y qué pasa con la persona que está siendo investigada? ¿La que está detenida o a la que están interrogando?
¿A ella qué le dicen? Sus derechos de información son vitales. Son la base de su defensa. La ley exige informarle enseguida y, muy importante, en un lenguaje sencillo y accesible. Que lo entienda. Vamos. Claro, adaptado a la persona. Hay que decirle dos cosas clave. Primero, qué hechos se le atribuyen, por qué está ahí, por qué le detienen si es el caso. Y segundo, qué derechos tiene. El texto menciona específicamente que le informarán de los derechos de las letras A, B, C y E del artículo 520.2 de la LECRIM. Aunque no sepamos ahora mismo qué dicen exactamente esas letras, la obligación está clara. Podemos intuir qué derechos son, los básicos, supongo. Sí, hombre, son los fundamentales. El derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable. El derecho a tener un abogado desde el principio. Ese es crucial, sí. Y a que avisen a un familiar o a quien tú digas de que estás detenido y dónde. También a un intérprete si no entiendes el idioma y a que te vea un médico forense. Son garantías básicas para que no haya abusos y puedas defenderte. Perfecto. Información clara para todos. Ya para ir terminando con las reglas de detención, hay una mención a los delitos leves, lo que antes eran las faltas. Ajá. ¿Te pueden detener por algo así, por una infracción menor? Pues mira, la regla general es que no. Por un simple delito leve no se detiene. Se considera excesivo. Menos mal. Pero siempre hay un pero. Hay una excepción. Sí te pueden detener por un delito leve si pasa una de dos cosas. O no tienes un domicilio conocido donde te puedan mandar las citaciones del juzgado. O sea, si no te pueden localizar. Exacto. O si no das fianza bastante, otra vez la fianza, que garantice que vas a ir al juicio cuando te llamen. Una garantía que le parezca suficiente a la gente. O sea, que la detención ahí no es por el hecho en sí, sino para asegurarse de que vas a juicio. Justo. Es puramente instrumental, para garantizar la comparecencia. Bien, pues creo que hemos repasado bastante bien las reglas del juego. Si tuviéramos que resumir, ¿con qué nos quedamos? Parece que la detención es algo muy controlado en España. Muy controlado, sí. Yo diría que lo esencial es eso. Es una medida excepcional y muy regulada. Hemos visto claro el quién puede detener ciudadanos solo en casos extremos y justificados, policía con obligación y más margen. El cuándo, flagrancia, fuga, rebeldía y la sospecha fundada para la policía. Los plazos, que son súper estrictos, para que un juez controle rápido 24 o 72 horas. Y la importancia enorme de informar. Informar de derechos, a víctimas y a investigados. Eso es. Es un sistema que intenta proteger tanto a la sociedad de los delitos como al individuo de posibles abusos de poder. Se nota ese intento de equilibrio, ¿verdad? Entre la necesidad de investigar y la protección de la libertad, que es sagrada. Totalmente. Es el dilema clásico del derecho penal en un Estado de derecho. Y fíjate, más allá de lo que dice la ley escrita, lo interesante siempre es pensar en cómo se aplica esto en la calle, en el día a día. Claro. Por ejemplo, lo que repetíamos de los motivos racionalmente bastantes que necesita la policía para detener a alguien que aún no está procesado. Es un concepto jurídico que no es matemático, necesita interpretación. Ahí está el quid de la cuestión, supongo. La práctica. Claro, la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que esa valoración que hace la gente en la calle sea siempre objetiva, basada en hechos, no en intuiciones, en estereotipos o en la presión del momento? ¿Dónde está la línea entre un indicio de verdad y una simple corazonada? Esa es la gran pregunta. Y asegurar que esa línea no se cruce hacia la arbitrariedad es seguramente uno de los retos constantes del sistema. ¿Cómo se controla, cómo se supervisa esa decisión inicial tan importante? Da que pensar sobre los mecanismos de control reales, ¿no? Como siempre.